Llegó el momento de escuchar la palabra del Señor. Quiero, hermanos, que tomemos este estudio con mucha seriedad, como se requiere. Cada pasaje de la Biblia, cada coma, cada tilde es importante. Así que le voy a pedir que no se distraiga y que podamos recibir del Señor todo lo que Él quiere que nosotros tengamos de Él. Vamos a ir a la palabra del Señor, capítulo 28 del libro de Hechos. Y vamos a comenzar leyendo del capítulo 11, el versículo 11. Versículo 11. Dice la palabra del Señor. Quiero que estemos todos ahí. Hechos 28, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche por tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, tú que eres el maestro por excelencia, que nos enseñes, Señor, todo lo que está guardado en estos pasajes. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice este pasaje que pasados 3 meses, ¿dónde habían estado estos hombres estos 3 meses, Pablo y la tripulación? Acuérdese que el jueves pasado nos quedamos en que ellos se encallaron en una isla, ¿se acuerdan? Y los naturales los trataron muy bien, y Dios hizo muchos milagros allí en mano de Pablo. Pero después dice que al final los despidieron, y los despidieron con muchas bendiciones materiales. Y terminábamos en el estudio de la semana pasada en que estos hombres, de agradecimiento por lo que Dios había hecho con ellos a través de Pablo, les dieron lo necesario para que pudieran llegar a Roma. Y veíamos cómo, ¿verdad?, Dios obra la fe o honra la fe. Y Dios también cumple su palabra cuando dice que debemos buscar las cosas de arriba, y las cosas materiales que necesitamos vendrán como una añadidura. Este pasaje 28, del 11 en adelante, dice que pasados 3 meses, o sea, pasaron ahí bastante tiempo, ¿verdad?, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pólux. Esto es interesante, hermano, estos nombres. No sé si usted se ha fijado que en los países nuestros o en cualquier lugar, los buses de transporte colectivo le ponen nombre, ¿verdad? Les ponen nombre: Dios te bendiga, solo el poder de Dios. Y vemos letreros en los buses de acuerdo a la fe de las personas. Hay otros que tienen algunas cosas obscenas, ¿verdad?, de acuerdo a lo que las personas piensan. Bueno, este barco tenía por enseña, o tenía una insignia que decía Castor y Pólux, o Pólux. Y esto significa los gemelos celestiales
hijos de Júpiter. Así se llamaba, así tenían esa insignia. Y se suponía que estas divinidades, acuérdese que estas eran gentes que creían en muchos dioses, creían que estas divinidades guardaban a los marineros. ¿Verdad que no es tan diferente a nuestros tiempos? Cada quien tiene un Dios para cada circunstancia. Por ahí dicen que se han inventado el Dios que cuida a los inmigrantes. No me acuerdo cómo se llama. Hay otro que es el Dios de los montadores. Y le rezan y le oran a ese Dios. Guárdanos que los potros no nos vayan a pegar y que las vacas aquí. Y le han inventado una oración. Y así cada quien inventa su Dios y le ora y le reza. Bueno, estos hombres, esta gente, le habían puesto a esa nave esos nombres porque creían que estas divinidades guardaban a los marineros. Y dice, y llegados a Siracusa, siga leyendo el versículo, estuvimos ahí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Este era un puerto principal al sur de Roma, o sea, ya estaban en los linderos de Roma. Aquí ya vamos con Pablo, hermanos, llegando a donde Dios le había dicho. Pablo anhelaba ir a Roma. Pablo quería ir a Roma, esa era la promesa que Dios le había dado a Pablo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no queremos alcanzar o llegar a ese lugar, a esa promesa que Dios nos dijo? Y Pablo estaba ya en los linderos de Roma, en este lugar. Y dice que este barco era un barco donde llevaban los granos ya de Egipto. Dice, donde habiendo hallado hermanos, ojo con esto, hermano, esto es bien interesante en esta narración bíblica, porque dice que Pablo que llegaron a ese lugar, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron a que nos quedásemos con ellos 7 días. Pregunta, ¿cómo había llegado el evangelio a Roma? ¿Cómo estos hermanos ya se congregaban, ya eran hermanos en Cristo? Es interesante, ¿no? Y le dijeron, quédense con nosotros 7 días. ¿Cómo sabían estos hermanos que Pablo era un misionero del evangelio? Dice, y luego fuimos a Roma. O sea, se quedaron ahí 7 días y luego fuimos a Roma. O sea, prácticamente, hermanos, aquí Pablo está diciendo, así llegamos nosotros a Roma. Esta frase, hermanos, tan corta que vemos en este pasaje, en realidad es el clímax del libro de Hechos. Al fin llegamos a Roma. Así llegamos a Roma. Pablo, hermanos, había dicho en capítulo 19 de Hechos, versículo 21, me será necesario ver también a Roma, decía Pablo. Y el Señor le dijo en el 23:11, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, para Pablo, hermanos, era una promesa de Dios y él quería alcanzar. ¿Cuántos quieren alcanzar las promesas de Dios? Amén. Hay una promesa bien grande, hermanos. Dios no nos ha prometido a nosotros llegar a Roma. Aunque sería bonito ir a dar una vuelta por ahí, ¿no? Pero nuestra peregrinación, nuestra tierra prometida es el cielo. Amén. Hay personas que dicen, no, tú conquista esta tierra. Dios no nos mandó a conquistar esta tierra. El domingo pasado nosotros veíamos cuando Pilato interroga a Jesús. Y Jesús claramente le dice, Pilato, ¿tú no sabes que mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, ¿tú crees que mis servidores no pelearían por mí? Hermano, esta es una palabra muy importante para nosotros esta noche. Su reino, el reino que nosotros perseguimos, no es de este mundo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no pierda el sueño, no se desanime, no se estrese y no se deprima porque no puede alcanzar lo que se llama sueños en esta tierra. Déjeme decirle, todo lo que se conquista en esta tierra, aquí se quedará. Desnudo nací, desnudo vine, dijo Job, del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Hermano, nuestra tierra, nuestra promesa no es acá.
Nuestra mejor vida no es acá. Aunque por ahí hay un libro, ¿verdad?, que nos dice que nuestra mejor vida es hoy. No es así. El Señor dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero mientras tanto, como nos ministraba la hermana temprano, mientras tanto el Señor ha prometido estar con nosotros. Amén. Dice, ahora por fin Pablo llega a Roma. Fue un momento importantísimo en la vida del apóstol Pablo, aunque déjenme decirle, hermanos, ahí murió Pablo. Esto que estamos leyendo nosotros ahorita, hermanos, es como la culminación. Pero Pablo decía, ¿verdad? Yo estoy listo, yo estoy preparado. Ahora, ¿cómo llegó el evangelio a este lugar? Esa era una pregunta que yo hice al principio. ¿Cómo ya había cristianos allí en ese lugar? Lucas no dice, pero si nosotros, hermanos, somos observadores, dice Hechos 2, si quiere ir rapidito, lo tenemos rápido, sin perder el capítulo 28 de Hechos. Pero en Hechos 2, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, dice que allí habían hombres de todas las naciones. Y en Hechos 2:4 o en Hechos 2:10 dice, y habían romanos ahí residentes. Dice así, ¿verdad? Romanos ahí residentes. Quiere decir, hermanos, que el día que llegó el día de Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo, fueron romanos también que entendieron el mensaje que fue predicado por los apóstoles cuando hablaron en lenguas. Y entiendas, hermanos, cada vez que la Biblia habla de lenguas, está hablando de lenguajes conocidos o idiomas conocidos. ¿Ok? Entonces, posiblemente algunos de estos se convirtieron y llevaron el evangelio a estos lugares remotos. De hecho, hermanos, que cuando Pablo llegó a ese lugar, encontró hermanos ahí. También Lucas nos dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito es ver cómo el evangelio es esparcido a todas las partes del mundo, porque hay una promesa y dice, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Mire, hermano, esto que nosotros estamos haciendo acá no es porque se nos ocurrió, no es porque usted cree que no es mejor estarnos tranquilos en la casa con este clima sabroso que está lloviendo, estar dormido, tranquilo. Pero el Señor ha puesto en nosotros esta encomienda. Y así como nosotros la estamos pasando bien. Hay hermanos que están alabando al Señor sin un techo, mojándose, y ahí están en el sol, en la lluvia, anegados de agua, y ahí están sin aire acondicionado. Y nosotros aquí, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Nos ha tocado un poco más tranquilo. Pero habían hermanos ahí que fueron esparcidos por todo el mundo, y aquí podemos entender cómo es que estos hermanos estaban allí cuando Pablo llegó. Y mire, hermano, no hay cosa más hermosa, y todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo, no hay cosa más hermosa que encontrar hermanos en Cristo en lugares remotos. Si no, mire su vida. Mire, para mí la felicidad más grande es verlo a usted, de verdad. Digo, bueno, aquí hay un hermano que piensa que estamos luchando juntos, que creemos igual. Y eso a mí me da mucha satisfacción. Y Pablo, cuando llegó y vio hermanos ahí, eso para Pablo fue una gran gozo y una gran alegría. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta estos hombres que Pablo iba para allá? Acuérdense, no habían telegramas en ese tiempo, no habían correos electrónicos, teléfono, no había nada. ¿Cómo supieron estos hermanos? Probablemente durante los 7 días, hermanos, que estuvieron en esta isla, algún hermano fue a Roma, no sé, se dieron cuenta para avisar a los hermanos que llegaba Pablo. No sé cómo, ¿verdad? Pero ya lo estaban esperando, dice la palabra de Dios, a Pablo. Qué bonito. Salieron, dice el versículo, a recibirnos.
Mire, cuando alguien lo va a recibir a usted, es porque ya lo está esperando. Amén. Usted va a recibir a alguien al aeropuerto, no porque por casualidad iba pasando, ¿verdad? Y dice, mira, déjame entrar al aeropuerto a ver a quién veo allá. Ahí. No, usted va a ese lugar porque usted lo está esperando. Incluso le dice, mira, espérame a tales horas, que a tales horas llega el vuelo. En este caso no. Por eso no sabemos cómo se dieron cuenta. Pero dice la palabra de Dios, salieron a recibirnos. Seguramente, hermanos, estos hermanos salieron a recibir a Pablo como esa delegación, ¿verdad?, que manda a una ciudad a darle la bienvenida a un rey victorioso. Acuérdese, hermanos, que Pablo venía de esa gran travesía. Pablo venía de sufrir. Pablo venía de pasar, hermanos, por una gran tempestad. Pablo no venía de vacaciones, aunque por el poder de Dios pareciera que sí, ¿verdad?, que Pablo estaba vacacionando. Porque cuando Cristo está en nuestra vida, hermanos, cualquier circunstancia nos parece sabrosa, nos parece hasta cierto punto hermoso saber que en el Señor hay nuevas experiencias cada día. Y cuando usted se atreve a vivir por fe, cada día es una experiencia. Qué bonito, ¿verdad? Por fe. Fue un momento muy especial para ellos y para Pablo y también para sus compañeros. ¿Quiénes eran los compañeros del apóstol Pablo? Acuérdense, los únicos 3 cristianos que iban en el barco: Lucas y Aristarco. Fíjense que estudiando un poquito más y buscando por ahí, me di cuenta y me puse a pensar en calidad de qué iba Lucas y iba Aristarco ahí. Si ahí ese barco llevaba presos, ¿cómo ellos se colaron ahí? Bueno, algunos comentaristas dicen que a lo mejor iban como esclavos de Pablo. Ojo con eso. Acuérdense, en aquel tiempo usted podía tener personas a su lado, y donde iba el amo, ahí iban los esclavos. Puede ser, dicen algunos, que por ahí se colaron y por ahí, porque más adelante Pablo dice que ellos son sus colaboradores, ¿verdad? Más adelante a los colosenses les habla Aristarco y Lucas, mis colaboradores fieles. No se sabe, ¿verdad? Pero fue una nota que yo dije, wow, qué interesante está esto. Dice que llegaron hasta el foro de Apio. Esta era una aldea alejada de Roma, a unos 60 kilómetros de Roma. Era esta aldea llamada el foro de Apio. Y también dice las 3 tabernas. Cuando oímos las 3 tabernas, nosotros en español, inmediato pensamos en ¿qué? En una cantina, ¿verdad? En un lugar donde venden alcohol, las tabernas, dice, porque así suena, ¿verdad? Y realmente así suena, pero no es. Las 3 tabernas era localizada a unos 50 kilómetros de Roma, y la palabra latina para taberna no significa un lugar donde vendan vino, ni mucho menos, sino simple y sencillamente significa posada o tienda. O sea, una taberna es una posada o es una tienda, ¿verdad? Eso es lo que significa, pero pues en español ya se ha distorsionado un poco. Bueno, los cristianos de Roma habían oído mucho acerca de Pablo. Hermanos, ¿qué cosas habían oído de Pablo los cristianos de Roma? Que Pablo era un perseguidor, que Pablo era un agitador de masas. ¿Se acuerdan? Que por eso lo querían meter preso. ¿Qué informes habrán llegado de Pablo a los cristianos de Roma? Entonces Pablo, es interesante esto, hermanos, porque Pablo llega a un lugar donde a lo mejor tenían ideas encontradas en cuanto a quién era él. Ahora, la carta de que este Pablo mandó a la iglesia de Roma fue escrita unos 5 años antes de esta fecha, antes que Pablo llegara. Durante los 7 días que estuvieron en este lugar, hubo tiempo para avisar a los hermanos de Roma que Pablo había llegado. Ahora, se dieron cuenta, hermanos, que llegaba Pablo como prisionero. Pablo llegaba como un prisionero, y al salir hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, demostraron su gran amor por él, por el apóstol Pablo. Dice, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró
aliento. Qué bonito es, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por una gran dificultad y de pronto vemos a alguien que está de nuestro lado, que nos entiende, que nos comprende, y inmediatamente nosotros tomamos ¿qué? Aliento. Imagínese usted pasando por una gran dificultad. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como hermanos en Cristo Jesús, óigame bien, debemos de alentarnos los unos a los otros. Amén. Debemos de alentarnos los unos a los otros. Ahora por fin Pablo está realizando su deseo. Con razón Pablo dio gracias y cobró ánimo, porque la comunión con hermanos en Cristo siempre, siempre, hermanos, alienta. Yo no sé usted, y a mí me gustaría que pensáramos igual. Yo no sé si a usted le da mucho gozo ver a un hermano en Cristo Jesús. A mí me da mucho gozo cuando yo los veo a ustedes. La verdad que sí. Igual me da tristeza cuando no veo a otros. Y no es tanto por querer dominar o por querer ver este lugar lleno, sino porque cada persona, hermanos, inspira confianza, alegría y gozo cuando uno se ve el uno al otro. Pablo dice que cobró ánimo cuando vio a estos hermanos. Hermanos, tal comunión es aún más preciosa cuando estamos lejos de nuestro hogar. ¿Ya se puso a pensar eso usted, hermano? ¿Dónde está su hogar? Piense en su hogar, allá donde usted botó su ombliguito. Piense dónde es. Usted ya está lejos de ahí. Las circunstancias de la vida nos han traído lejos y hoy estamos acá. ¿Sabe quién es su familia hoy? Esta es mi familia. Esta es su familia. Y el apóstol Pablo veía y decía, bueno, imagínese Pablo como un misionero. Cada vez que llegaba a un lugar decía, esta es mi familia. El Señor prometió a los discípulos y dijo, todo aquel que deje padre, madre, hijos, hermanos, esposa y casas por mí, recibirá 100 veces más, y en el reino venidero la vida eterna. ¿Cómo yo puedo recibir hermanos? Bueno, madres, bueno, aquí tengo varias, hermanos, hermanas, tengo casas también, ¿verdad? Espero que en cualquier necesidad me reciban ahí en su casa. Posiblemente, hermanos, Pablo todavía no había observado la reacción de los hermanos romanos a la carta que él escribió. En esta carta Pablo vigorosamente o rigurosamente se opone al judaísmo en la iglesia. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, Pablo empieza a escuchar que en Roma existe lo que se llama el judaísmo. ¿Sabe qué significa eso? Eran judíos que habían creído en Cristo y que decían, está bien Cristo murió por nosotros, pero también se tienen que guardar la ley, las ordenanzas de la ley. Y algunos decían, Cristo más la ley igual a salvación. Por ejemplo, decían, es cierto, Cristo nos salvó, pero vosotros también tenéis que circuncidaros. Hoy, hermanos, existe también ese problema en la iglesia. Hoy hay personas que dicen, sí, Cristo sí, pero también, ¿verdad? Y empiezan a poner un montón de cosas, porque si usted dice, yo soy cristiano, pero no cumple con ciertos requisitos, ya cuestionan su salvación o cuestionan su fe. Y muchas iglesias son así. Y en el tiempo de Pablo, en el tiempo cuando la iglesia se desarrollaba, se fue también mezclando el judaísmo, que significa fe más obras, igual a salvación. Nosotros decimos fe más nada igual a salvación. ¿Por qué? Porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Las obras son buenas, sí, pero las obras son buenas y son un resultado de la fe. Santiago dijo, muéstrame tu fe por tus obras. O sea que tampoco una persona que dice yo tengo fe y sus obras son las mismas de antes, pues uno cuestiona, dice, ¿dónde está la fe de esta persona?
Cuando una persona viene a Cristo debe de haber un cambio en su vida. Si no, pues entonces ¿dónde está la diferencia? Acuérdense, hermano, venir a Cristo no es una reforma, no, es una vida nueva en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice el versículo 16 del 28, cuando llegamos a Roma, dice, ¿verdad? Esta es la última referencia, porque dice cuando llegamos a Roma. ¿Quién está escribiendo esta carta? Lucas está escribiendo esta carta. Entonces, Lucas dice, cuando llegamos a Roma, Lucas también llegó. Y esta es la última referencia en la que hace presencia Lucas con Pablo. De acá ya no se vuelve a escuchar Lucas, ni Aristarco. No sabemos. Él dice llegamos, pero después de esto no sabemos más de Lucas hasta que Pablo escribiera a los Colosenses, que lo escribió de ahí, de Roma, y dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y cuando le escribe a Filemón, lean esa carta en un solo capítulo, Filemón, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Ve? Eso es lo que yo le decía al principio, que quizás por ahí ellos se fueron y Dios permitió eso para que fueran con Pablo en ese viaje. Dice que cuando llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. ¿No le parece a usted esto algo maravilloso? Todos los presos fueron a un lugar. No sé qué habrá pasado con ellos. Acuérdense, hermanos, que esos presos, ¿sabe a qué iban, verdad? A Roma. Esos presos iban a servir de diversión en los circos romanos, donde los lobos, los leones hambrientos de 7, 8, 10 días sacaban a la gente al ruedo, al estadio, y sacaban los leones hambrientos y toda la gente viendo, y su diversión era ver cómo huían para que los leones no se los comieran, y obviamente los leones jugaban con ellos un rato y se los comían. Y esa era la diversión. Dice la palabra de Dios que muchos cristianos para eso sirvieron en el primer tiempo. Y dice que los emperadores no entendían cuando veían a los cristianos, que cuando los leones se los iban a comer, ellos abrazados decían, cantaban al Señor alabanzas. Y decían, no entendemos cómo estos hombres y estas mujeres cantan a Dios en medio de esta tribulación. Obviamente así morían. Interesante, ¿verdad? Pues estos presos iban para eso, pero dice que a Pablo se le permitió vivir aparte. Mire cómo Dios, hermanos, cómo Dios honra la fe. No importa si usted va en el mismo grupo de los que van a matar, no sé cómo Dios va a obrar, y de pronto Dios va a hacer con usted algo diferente. ¿Qué habrá pasado acá? Pablo era un prisionero especial. No lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que Pablo no fue tratado como los demás. Hermano, Dios tiene su manera de actuar con nosotros. Nunca usted piense, hermanos, o hermano o hermana, que usted será tratado como los demás si su corazón, si su vida le pertenece a Dios. Pablo llegó a Roma como un romano no condenado que había apelado a César. Pablo todavía no estaba condenado. Pablo había apelado a César. ¿Se acuerdan, verdad? Por eso fue que él fue llevado a Roma. Este tratamiento especial de Pablo, hermanos, probablemente fue el resultado de la recomendación de Julio, ¿verdad? El centurión, quien podía decir con toda confianza que gracias a Pablo todos los 276 pasajeros en el barco habían sobrevivido. Quizá eso lo usó Dios para que Julio diera una recomendación, le diga, mira, con este preso, trátamelo bien. ¿Sabe cómo son los políticos, verdad? Tranquilo, con este, después hablamos. Este arreglo, hermano, favorable, le permitió recibir a los hermanos a Pablo, porque si Pablo hubiera sido llevado con los demás,
los hermanos de la iglesia o hermanos en Cristo no hubieran podido llegar a él. Pero dice que no, que fue llevado y se le concedió un soldado, dice, que le custodiase. Mire, hermanos, hay cosas que humanamente nosotros no vamos a entender. Por ejemplo, humanamente hablando podríamos exclamar: ¡qué injusticia! Ojo con esto, hermano, porque quizás usted va a decir: pero ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Pero por qué si Dios me usó a mí para que esto sucediera? ¿Y por qué hoy me tratan así? Tranquilo, hermano, nunca cuestione a Dios. Amén. Nunca le diga a Dios por qué me está pasando esto. Es mejor dígale: Señor, ¿para qué es que esto me está pasando? Porque pudiéramos decir: qué injusticia, ¿eh? Amén. Amén. Porque la prueba hay que superarla, hay que pasarla, ¿verdad? El que no pasa la prueba, reprueba. Entonces, es interesante esto, hermanos, porque podríamos decir: ¿por qué si Pablo es un hombre extraordinario, que Dios lo usó tanto, por qué hoy le ponen un soldado que lo custodiase? Déjeme decirle, hermanos, no es como nosotros pensamos, que Pablo va a estar acá y el soldado va a estar allá. No, era amarrado de una mano. Si el soldado, si esta persona moría, si se escapaba, el soldado moría. Ahora bien, qué interesante esto. Esta situación, hermanos, humillante, aparentemente, le facilitó oportunidades que no hubiera tenido como un hombre libre. Cuando se observa desde el capítulo 21 del libro de los Hechos, cuando él fue prendido, Pablo había cumplido al pie de la letra la profecía del Señor hecha a Ananías. Dijo: este hombre es para que predique a gobernadores y a reyes y lleve mi nombre delante de estos grandes hombres. Y ahora, hermanos, en Roma, Pablo seguirá cumpliendo el propósito al predicar tanto a hombres eminentes en la ciudad real. ¿A cuántos soldados llegó a conocer el apóstol durante esos 2 años? Si dice que no sé cada cuánto tiempo le cambiaban la guardia a Pablo. Imagínese usted, hermanos, un soldado amarrado de la mano con Pablo, de este hombre predicador. ¿Usted cree que esa persona, Pablo no le predicaba el evangelio? Ya se convirtió, pónganme otro. Ya se convirtió, viene el otro. Imagínense, hermanos, cómo es lo que el enemigo torna para mal, Dios lo torna para bien. Y eso, hermanos, nosotros sí, ahí sí que el enemigo sí que está vencido, con nosotros está amolado. Porque lo que él torna para mal, Dios lo torna para bien. Y usted puede leer en toda la Biblia, cuando hay alguien que está haciendo algo para dañarlo a usted, en contra de la voluntad de Dios, no pelee con esa persona. Usted sabe que Dios torna eso para bien. Naamán o Amán y Mardoqueo. Amán hizo aquella gran horca porque a Mardoqueo le caía mal. Cada vez que veo a ese judío decía: me pasa algo en el estómago. Y dice: voy a hacer una horca para que lo cuelguen allí. Y al final fue a él quien lo ahorcaron. Porque Dios torna las cosas para bien a los que a él aman. ¿A cuántos soldados llegó a conocer el apóstol Pablo durante esos 2 años? No sabemos. Incontables. Seguramente llegaron a ser muy buenos amigos con Pablo, porque acuérdense que Pablo era un hombre de Dios. Turnaban los soldados que lo custodiasen, y cada soldado llegó a conocer a Pablo muy bien y tenía que escuchar su enseñanza, el apóstol Pablo. Qué bendición para esos soldados también, ¿verdad? Haber encontrado la salvación, porque los amarraban a ese hombre. Miren lo que dice Filipenses 1:13, y esto es importante, hermano, porque Filipenses es una de las cartas que Pablo escribió en la cárcel. Uno pudiera decir: bueno, ¿y ahora Pablo qué va a hacer? Su ministerio se acabó. Es cuando más floreció su ministerio. Es cuando escribió las cartas. Por ejemplo, a Filipenses se las escribió. Y Pablo les dice a estos hermanos de Filipos:
De tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, Pablo dice, estas prisiones me han dado la oportunidad para predicar el evangelio a mucha gente. Y les escribe a los hermanos en Filipos. Ahora Pablo está en Roma, pero todavía es un prisionero. Vive día y noche con un soldado que le custodiase. ¿Qué puede hacer por Cristo en esta situación? Y esto es importante, hermanos, porque quizás su situación dice, bueno, yo estoy pasando por esto y por esto. Estoy atado, no sé qué hacer. Bueno, déjeme decirle que Pablo no se quedó con las manos atadas y dijo, pues, ¿qué hago ya? No, Pablo no se sentó encadenado, sino que Pablo siguió predicando el evangelio. Mire, los siguientes versículos, del 17, vamos a ver, explican esta importante pregunta. ¿Qué hizo Pablo hoy que estaba en esta condición? El ministerio de Pablo en Roma como prisionero es uno de los más importantes capítulos de su ministerio. Mire el 17. Dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Esto es bien importante, hermanos. ¿Quiénes eran los principales de los judíos? Mire, si Pablo hubiera llegado a Roma como hombre libre, ¿cómo esperaba hacer que vendrían todos a él? Habría ido directamente a las sinagogas, ¿verdad?, de los judíos. Pero siendo prisionero, tuvo que enviarles a decirles que vinieran a él. Pablo practicó lo que predicó, y esto es bien importante. Dice, el evangelio es el poder de Dios para salvación al judío primeramente. ¿Se ha fijado un detalle importante con Pablo? Que siempre que llegaba a un lugar le predicaba primeramente ¿a quién? A los judíos. Y cuando llegó, lo primero que hizo en Roma fue y llamó a los principales de los judíos. Hay algo muy lindo aquí, hermanos, en este hecho, que hasta el fin de sus días, donde quiera que fuera Pablo, fue obediente a la palabra de Dios. Mire, si a alguien Pablo no le hubiera querido predicar, eran los judíos, que lo andaban buscando para matarlo, que le hicieron tanto daño. Pero Pablo no era así. Pablo no era un hombre que reaccionaba a las ofensas que le hacen. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos han ofendido? Bueno, todo, ¿verdad? Ahora, ¿reacciona usted en la carne en cuanto a eso? Bueno, Pablo parece que no era así. Dice, a los cuales, estos principales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, o sea, contra los judíos, ni contra las costumbres de nuestros padres. O sea, les está diciendo, yo no he cometido nada, no sé lo que les han venido a comentar a ustedes, pero yo no he cometido ningún agravio a los judíos. Debido a la persecución violenta, hermanos, de parte de los judíos de Asia y de Judea, Pablo estaba seguro de que habían llegado falsos informes también a Roma. Él quería convencer a los judíos que las acusaciones hechas ante él eran falsas. Dice el 28:18. Los cuales, habiéndome examinado, está hablando, hermanos, cuando él presentó sus defensas, ¿verdad?, ante Agripa, ante Félix, ante Festo, dijeron, ellos no me encontraron culpable. Les está explicando a los principales en Roma. Ellos, dice, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, y esto es importante, o sea, le está diciendo, yo estoy acá porque yo apelé a César, porque los judíos se opusieron. Mire, qué interesante, porque Pablo no usa palabras de rencor para aquellos que querían matarlo. Pablo tampoco va a ponerlos en mal a los judíos. Esto habla, hermanos, cuando, como él dice, ¿verdad?, de un autocontrol. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros, hermanos, a no hablar mal de aquellos que nos han ofendido? Porque a Pablo lo ofendieron tan mal
Inventaron tantas cosas de él. Sin embargo, cuando él se presenta ante los judíos en Roma, dice, no, pues ellos realmente se opusieron, ¿verdad? Pero oponiéndose los judíos. Esa fue una palabra suave que Pablo usó. Y Pablo no habla con malicia de los judíos, sino que emplea esta palabra. Dice, como ellos se opusieron, me vi obligado a apelar a César. Prácticamente Pablo fue forzado a apelar a César, porque las otras alternativas eran ser entregado a los judíos. Y ya sabían ustedes que los judíos muchas veces ponían las emboscadas para matar a Pablo, ¿verdad? Entonces él dijo, no. Ahora dice, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. O sea, Pablo ya los llamó a ellos y les dijo, por eso los he llamado, para explicarles por qué estoy aquí. No estoy aquí en calidad de preso, estoy aquí porque los judíos de alguna manera querían matarme, ¿verdad? Y se opusieron. Y dice, porque por la esperanza de Israel. ¿Qué es la esperanza de Israel? Ya para ir finalizando. La esperanza de Israel, nosotros dijimos que era la venida del Mesías y su reino. O sea, por Jesucristo, por la resurrección de Cristo, porque yo predico la resurrección de Cristo de los muertos, por eso estoy sujeto con estas cadenas. O sea, que el delito más grande de Pablo, ¿sabe qué era? Era que era predicador de la resurrección del Cristo resucitado. Y ese, hermano, debe de ser el enfoque de nuestro evangelio. Predicar a Cristo, pero a este resucitado. Usted sabe que Cristo ya no está en una cruz. Cristo pasó por ese momento, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y hoy dice la palabra de Dios que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo que fue enviado está aquí como nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro paracleto, nuestra ayuda, nuestro maestro. Ese es el Espíritu Santo. Y dice, por esto estoy sujeto a estas cadenas. Y se refiere a la promesa de Moisés y a los profetas. Se refiere a la resurrección del Mesías que fue cumplido en Jesús. Acuérdense que los saduceos se oponían fuertemente a esta doctrina, pero los fariseos la aceptaban, ¿se acuerdan? Esto es el corazón del evangelio, mis queridos hermanos, que fue predicado por los apóstoles a través del imperio romano. Yo le hago una pregunta, hermanos, en esta noche. ¿Es Cristo resucitado en el que usted cree? Amén. Porque si es Cristo resucitado en el que usted cree, déjeme decirle, hermanos, que no importa lo que estemos atravesando. Dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. El apóstol Pablo predicaba aún en cadenas. Y cuando llegó el día señalado, Dios se lo llevó. Dios dijo, hasta aquí llegaste, Pablo. Igual que nosotros, hermanos. Nosotros seguiremos predicando el evangelio hasta que el Señor nos llame a su presencia. Yo quiero animarlos en esta noche a que usted viva una vida en victoria. Amén. Que usted siempre esté con una cara feliz, sabiendo que el Cristo resucitado está a su lado para defenderlo siempre. El apóstol Pablo, hermanos, caminó, disfrutó de esa compañía maravillosa del Cristo resucitado que ya jamás morirá. Dice la palabra de Dios que Cristo reina para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre de la gloria, te adoramos, Señor, en esta noche.
Y te damos gracias, oh Señor, porque sabemos, Padre, que tú estás aquí en este lugar, porque tú lo has prometido, Señor. Padre, y tú conoces cada vida, cada corazón. Tú conoces cada circunstancia. Conoces, Señor, cada estado de ánimo de mis hermanos en esta noche. Nada es ajeno para ti, Señor. Pero tampoco no hay un problema tan grande, Padre Celestial, que entregado en tus manos, tú no lo puedas solucionar. Por eso, Padre, en esta noche, yo te pido, Señor, por mis hermanos reunidos en este lugar. Y también te pido, Señor, por aquellos que van a ver este video, Señor, y van a escuchar esta enseñanza. Que no importa la circunstancia. Hemos visto a través de la vida del apóstol Pablo todo lo que tuvo que atravesar. Pero algo sí fue notable en cada paso que él dio. Era que tú, Señor, lo llevabas de tu mano. Así te pido, Señor, por mis hermanos, para que no importa la circunstancia, Señor, podamos tener la claridad de que tú, Señor, nos llevas de tu mano. No importa si las aguas suben, no importa si el fuego, si las lenguas de fuego son altas. Tu palabra dice, Señor, que por las aguas no nos anegaremos, no nos ahogaremos, y por el fuego no nos quemaremos, porque tú, Señor, nos llevarás de tu mano. Quiero pedirte, Señor, por mis hermanos, que los bendigas, Señor, que los ayudes, que esta noche, Señor, puedan tomar ánimo para seguir hacia adelante, sabiendo, Padre, que tú vas a nuestro lado como poderoso gigante, Señor. Te adoramos, Padre, en esta noche. Bendecimos tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.